Estábamos hablando hace unos minutos sobre periodismo, a propósito de un libro de Barico, de Humberto Eco, que se llama Número Cero. Y entonces empezamos a comentar sobre periodismo y no podemos hablar de honestidad, qué capacidad tiene un medio de prensa para chantajear, para hacer cosas incorrectas, deshonestas. Y estábamos hablando de eso, que decía un gran amigo mío que, por ejemplo, la CIP no era una organización mundial para defender la prensa, sino a los dueños de la prensa. Yo no sé cuánta verdad tiene esa afirmación o no. En todo caso, yo creo que un medio de prensa, la honestidad de un medio de prensa en cuanto a su acción periodística depende fundamentalmente del director. Si un director se deja manosear por los accionistas y se presta para... Hombre, pues sí, el periódico se convierte en un mecanismo de chantaje. Pero si un director impone su condición de director, y no se deja manosear. Estaba comentando yo de un buen amigo mío con quien discrepé muchísimas veces desde el punto de vista estrictamente ideológico. Era muy honesto, es decir, nunca se dejó manosear. Yo recuerdo como director de La Nación muchas circunstancias en que hablamos, fuimos hasta socios en alguna oportunidad de personas que habían querido imponerle su criterio y no lo había permitido. Don Ricardo Castroveche jamás permitió que lo manosearan. Él tenía, yo digo, tal vez mucha coincidencia de ideas con los dueños. Pues no hay que olvidarse que don Alberto Cañas fue dueño de La Nación. Él la vendió después, pero fue accionista. Yo no sé, eso es un medio que defiende los grupos empresariales de derecha, esto. Será, ¿no? Yo a veces le encuentro un sesgo, al revés. No sé. Pero siento que más línea defensora de la empresa privada es la República. Definitivamente, así lo siento yo cuando la leo. La Nación, inclusive le doy méritos literarios con algunos de sus escritores y tal. Lo que pasa es que, bueno, en nuestro tiempo, vamos a ver, en un medio, como llaman, ya sea radial o televisivo o impreso, hay diversas, hay vertientes, digamos, técnicas, voy a llamarlas así, que hacen que esté la parte puramente informativa. Que en el periódico impreso uno, sin ser despectivo, habla de gacetilleo. Es decir, si un perro mordió un tren en Alajuela, eso es la noticia y se da con los detalles. Decía ¿ves? Vuelvo con el problema de la memoria. Bueno, cualquiera. Alguien decía, es que la realidad es que en nuestro periodismo, si un perro muerde a un hombre no es noticia, pero si un hombre muerde a un perro, eso sí es noticia. Claro, pero si es un perro caliente, no. Sí, claro. Está bueno. Pero no, esa parte, digamos, hoy en estos días ha habido ese fenómeno tremendo de las inundaciones en algunos lugares del país. Y bueno, uno casi ni se fija en quién hace la gacetilla, porque lo que le interesa es el fondo, lo que diga, pues, claro. Sí, claro, lo que está pasando. Ese es un acontecimiento importante que sí es una noticia importante. Claro. Pero la otra parte de lo que llamamos el entretenimiento, sí. Ahí todo eso que se refiere a lo que hacen la gente de la farándula y
y las mentadas de madre que se dan los periodistas, digo, los futbolistas, y ese tipo de cosas. Y los desfiles esos de las banderas multicolores. Pero luego viene la parte que es la opinión. Y ahí está, bueno, el editorial. Y luego los columnistas de opinión, que por lo menos en principio, de cada uno va por su cuenta. Sí. Y así es normalmente. Desde luego que uno puede discernir en cualquier medio una orientación de ese medio, considerando la orientación de los que son llamados a escribir columnas de opinión, Sí. a las personas que son llamadas a escribir esas columnas de opinión. Y bueno, entonces en algunos medios se busca cierta diversidad, pero siempre al final se siente más o menos por dónde va el peso. Y es curioso que Sí. la idea de que hay un sometimiento a una ideología, a una tendencia, se da, no importa si el periódico es de derecha, de izquierda o aséptico, ¿verdad? Sí. Y nunca habrá una situación en la que todo el mundo esté contento. No, pues claro. Porque todo el mundo quiere oír opiniones que coincidan con las propias. Mira, a propósito de, acabas de mencionar dos términos, ¿verdad? La derecha y la izquierda, que no pasan de ser etiquetas, ¿no? Etiquetas que han pasado mucho de moda, porque la filosofía política actual en general pues no coincide con la de hace 50 años, 40 años, de aún 30 años. Hay, no sé, cierta tendencia, por ejemplo, con la firma de este, llamémosle convenio, o pacto, o como se quiera llamar, entre el partido, vamos a usar la etiqueta de izquierda, que está, los diputados que están en la Asamblea Legislativa, el Frente Amplio, que son 9, son bastantes. El grupo sindical, parte del grupo sindical, porque es un sector más bien manejado por don Albino Vargas, y el PAC, algunos diputados del PAC, porque 5 eran 9 los que asistieron a la asamblea. Pues se cuentan los 10 negritos, ¿verdad? Sí, 5 de los cuales se opusieron y 4, y sin embargo el presidente, no el presidente, ¿cómo se llama? El fundador. No, el fundador se opuso total, radicalmente. Sí. No, el jefe de fracción. Jefe de fracción. Sí, asumió la responsabilidad y la calificó de su responsabilidad por caballerosidad, porque él se había comprometido, etcétera, etcétera, etcétera. Las palabras a veces no coinciden con la realidad. Yo de veras no lo entiendo ese pacto, para ser absolutamente honesto, porque desde el punto de vista del legislador, analizando los problemas estrictamente económicos del país, que son muy serios, pero muy serios, las finanzas del país andan muy mal, hay una deuda increciendo internacional que si no se atiende, y seguimos pidiendo prestados, si no se atiende como debe ser, nos va a pasar lo que le está pasando a Grecia, es en un momento determinado. Estamos prácticamente en un 6% de default. No, ahí no es default, ahí sería 6% de negativo en nuestra relación de, ¿cómo se llama?, de exportaciones, importaciones, préstamos, etcétera. Estamos mal, muy mal. Yo he estado escuchando a nuestro ministro y vicepresidente
a veces no lo entiendo, para ser honesto. Yo tengo cierta amistad con él. Tenía, ya hace rato que no lo... Desde que persiguió a los viejos, que yo hice una especie de discurso aquí con las pensiones. No quitaban las pensiones de 18 millones y se fueron a atacarnos a pensiones de 3 millones. Y a propósito, nos robaron un monto considerable que nunca pagaron, ¿no? en uno de los pactos, de los tractos que debían haber pagado uno de los meses. Y siento que, claro, el apoyo en la base sindical, sí, podría ser el chantaje de tirarse a la calle a crear problemas. Pero es que ese grupo sindical ha dicho, pero abierta y concretamente, que va a defender los pluses, que va a defender un montón de cosas que tienen arruinado el país. Es decir, no puede ser, ¿verdad?, que un funcionario, un empleado público, simplemente por el hecho de ser empleado o funcionario público, tenga derecho a una serie de ganguerías que no son correctas desde el punto de vista ni económico, ni financiero, ni ético, ni moral. Entonces, ahí es donde yo no me entiendo. Tal vez vos tenés un concepto diferente de esto, no sé, me gustaría oírte. Porque es un tema que está ahorita. Bueno, ahorita no, porque no sé cuándo va a salir este programa. Para empezar, el planteamiento original de una alianza orgánica entre esos tres sectores, sí, dos partidos políticos, en el sector legislativo, y sí, hay una incongruencia ahí, porque hay claro, una fracción legislativa y otra fracción legislativa, no eran los partidos. Sí, sí, así es. Y luego el grupo sindical, pero entonces es como decir que voy a reforzar mi equipo de fútbol con un jugador de tenis. O con la barra que está en la gradería del Sol. Porque son dos ámbitos totalmente diferentes de la acción política. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Porque es diferente el caso es frecuente el caso en el mundo, que uno ve, siempre hubo una alianza implícita, ya ahora se ha disgregado y la elección de Escocia, la última elección de Escocia demostró que ya se rompió. Sí. Siempre hubo una alianza entre el Partido Laborista británico y los sindicatos. Sí, una alianza tácita. Ya no existe sí. El Partido Laborista tradicional. Pero hace rato se rompió. Bueno, pero ahora quedó más puesta en evidencia porque la paliza que se llevó el Partido Laborista en Escocia, de todos los lugares, ¿verdad? El más proletario. Entonces, en Estados Unidos fue clásico durante mucho tiempo la alianza entre el Partido Demócrata y las grandes centrales sindicales, que también ya desde el tiempo de Reagan... Lo que ellos llamaban, estos son los liberals, otro concepto diferente del liberalismo. Desde Reagan y Thatcher para acá, pues entonces vino una reestructuración de un replanteamiento de la política conservadora, y entonces esas organizaciones sindicales han quedado virtualmente descabezadas. Pero en este caso se trata de una opción política propia de la Asamblea Legislativa que se cocina entre tres partes, una de las cuales no está en el sector legislativo. Eso no tiene sentido, porque el sector sindical costarricense, ya cuando se va a los individuos que lo integran, es muy difícil señalarlo como de este partido o del otro. En Escocia, un obrero era de un sindicato obrero, era laborista. Sí. En Costa Rica, ¿eso cómo? No. Entonces, yo creo que ahí hay un riesgo. No, y aquí hay una división profunda en el campo sindical. Bueno, aparte, pero digamos que ese sector mismo que, vamos a ver, yo me pregunto, el dirigente Vargas debería ser descabezado en la próxima elección sindical, porque se ha arrogado una función que no le corresponde. Es como si el rector de la Universidad de Costa Rica de pronto le diera apoyo a un partido político
involucrando a la universidad. Pero no se lo está dando, a la mitad de un partido, a 1,5. Bueno, pero entonces ahí viene la otra parte. Sí. Que tres rencos no ganan la maratón por ser tres. Y aquí entonces le pasó que en el PAC, yo al PAC le concedo una posibilidad de su supervivencia de las próximas elecciones y con mucho, ¿verdad? Porque no creo. La misma desintegración de su fracción parlamentaria es ridícula, lamentable. Y lamentable lamentable es la madre. Lamentable para el país, porque uno diría, de acuerdo, si se quiere enfrentar los problemas del país, tiene que haber una negociación realmente comprometedora para llegar a ciertos acuerdos. Pero entonces ahora ni entre dos pequeños partidos como son el PAC y el Frente Amplio, porque tampoco va a decir que son los grandes partidos. Entonces, ni ahí hay consistencia interna de los grupos. Y por ejemplo, a mí me señalaba una que ya fue rectificada, pero en el pacto ese que hicieron estaba incluida un acuerdo. PAC, perdón. Bueno, la alianza esa, o la Oye Carne esa. Estaba incluido un capítulo que es el apoyo, el compromiso de llevar adelante una legislación sobre el agua. Sí. Y resulta que si uno lee la encíclica del Papa, era una atrocidad. Y claro, sobre todo uno no entiende cómo los diputados del Frente Amplio estaban apoyando ese adefesio que le quitaba el agua a la gente de la boca. O sea, ya salieron corriendo a rectificar. Sí. Pero ya fue tiempo suficiente para ver que no están en nada, que los diputados del Frente Amplio están más perdidos que el chiquito de la Llorona. Unos. Bueno, pero suficientes para que eso no sirva. Bueno, sí. Entonces, pero fíjate en una cosa, Fernando. Yo puedo decir que prácticamente yo fui cofundador del PAC con don Alberto Cañas y yo tengo una amistad muy particular con Otón y fui paquista. La realidad es que ahora no es el PAC. Bueno, es que sí. No es otra cosa. Es decir, las ideas del PAC que fueron casi que su eje vital de todo su planteamiento es totalmente contrario a lo que está pasando ahora. Y entonces, ¿sabe uno? Para hacer un símil futbolístico, imagínense que un día amanezca inscrito, que se inscriba en la lista de jugadores del equipo de Limón, 22 jugadores de Punta de Alajuela. De Alajuela. Eso le pasó al PAC. La verdad es que el PAC le alinearon a los advenedizos de que hablaba Barrantes. En un artículo en estos días, y hablaba de que el presidente fue un advenedizo en el PAC, claro, así. Él no lo dice en sentido peyorativo, es evidente. Bueno, pero eran advenedizos, es decir, gente que llegó, tomó el partido para servirse de él para unos fines, pues que pueden ser buenos o malos. Sí, pues sí, así fue. Pero el PAC fue raptado. Sí. Fue raptado. ¿Cómo se llama? El rapto de Europa, en aquel famoso cuadro. Y entonces de ahí uno dice... el rapto de las Sabinas. Bueno, el asunto es que esa alianza a mí me parece como totalmente desprovista de sentido. No es que la otra, la que se armó para ocupar la asamblea, el directorio, lo tenga mucho, no, pero fíjate que es que hay cosas interesantes. Se dice así, pero se afirma. Bueno, es que la primera alianza era derechista. Y yo puedo pensar, ¿cómo derechista? ¿Sabrán de qué están hablando? Bueno, volvemos a las etiquetas. Claro, que no tiene ningún sentido ese calificativo, porque no responde a una realidad. Como decía la señora Saída del Barrio, don Fernando, un Otón es un Otón grande.
Bueno, la verdad es que... Tome su autografía. Yo no, en realidad, bueno, uno un poco lo toma a la ligera para reírse un rato a veces, pero la verdad es que la cosa es muy grave, porque esa forma de hacer las alianzas y de organizar los acuerdos es totalmente grotesca. El país necesita algo más consistente, de compromiso de partidos completos que digan, bueno, estamos en un enredo tan grande que hay que llegar a acuerdos. Eso que llaman la gran coalición en Alemania, por ejemplo. Sí. Se ponen de acuerdo. Pero es que se supone que en todo este tipo de relación política entre partidos hay un líder bueno o malo para nuestro criterio o no. Pero hay un líder, hay un eje alrededor del cual giran estas cosas. Yo tenía una relación, pues, no sé, porque no la he vuelto a cultivar, de amistad con el señor presidente. Y siento que cuando él lo interrogan y todo, tiene una gran facilidad de expresión, no solo una gran facilidad, sino mucha cordura para plantear las cosas. Pero no siento que las empuje dentro de su círculo para llevarlas a la práctica. No sé, hay algo que no lo entiendo. Pero no, eso es cierto, pero hay que tomar en cuenta un detalle. Él está con la desventaja de que en la Asamblea Legislativa no tiene. Está casi como Carazo cuando se quedó con solo diputado. Pero Carazo buscó eso. Bueno, pero le pasó. Sí, claro. Ahora uno se pone a examinar y, bueno, no, le pasó. Es más, claro. Ese único diputado que le quedaba, le pidió que lo sacara de la Asamblea Legislativa y él le concedió el favor, lo hizo ministro. Sí. En el caso actual, bueno, es precisamente lo de Advenedizo. Él nada tenía que ver con el PAC. Entonces, el líder del PAC es Otón. Es decir, debería haber sido Tom. Bueno, que ellos dos, sí. No necesariamente que estuvieran en la presidencia, no, líder, porque también constitucionalmente hay una dificultad para ejercer un liderazgo legislativo por parte del presidente. Sí, claro. Bueno, pero eso no pasa de ser literatura, por amor de Dios. Bueno. Perdón. Mario Echandi tenía una relación cordialísima, pero con la Asamblea Legislativa, inclusive se hablaba de cierta relación amistosa e interesantísima entre Mario y Daniel, que se dio. Había una injerencia directa por medio de ministros o por debajo de la mesa. Bueno, pero Don digamos, Otilio manejaba. Pero la teoría esa es una excusa que opera en dos direcciones. Es decir, el presidente podría decir, yo no me puedo meter porque la Constitución no me lo permite. No, bueno, pero también... Eso es literatura. Pero diputados de la calaña, ¿qué tenemos? Sí, bueno, es otra cosa. Es que tenemos también una categoría de diputados en esta Asamblea Legislativa que me va a perdonar, es de lo peor que ha habido en la historia de Costa Rica. Y entonces uno dice, bueno, ahí sale cualquier pato vestido de león. Y entonces uno... No, hay algunos personajes interesantes. Claro, algunos interesantes, tienen la barba muy larga. No, sea grosero. No, perdón, es una asamblea pésima. Sí. Bueno. Sí, de acuerdo. Ahí inconexa, desarticulada, mediocre. Y que lo perdonen, el futuro lo va a decir mejor que nosotros. Sí, pues claro. Y es más, lo van a olvidar rápido. Yo me acuerdo una vez que estando yo en un aeropuerto, en el extranjero, estaba yo en un duty free tratando de comprar un radiecito. En esa época un radio era importante, ahora es una computadora. Sí, claro. Entonces resulta que yo veía un carambas que se paseaba delante de mí, me volvió a ver y yo empecé a tener sospechas de que me quería robar. Y digo, este carambas... Que era del otro equipo. No, eso, yo soy muy feo para eso. Entonces, cogí la billetera, la metí en la axila. Y bueno, el tipo pasaba y me volvió a ver. Yo no sabía quién era. Y bueno, ya llega el momento, llaman, me meto en el avión.
Y de pronto veo al fulano en el avión, era un diputado. Son tan grises como los guardias civiles de Instituto de Franco. Ahorita se olvida todo el mundo de quiénes eran. Pero el problema es, claro, está el sistema de escogerlos. Es decir, yo lo conté aquí un día. Eso lo hablamos. Hay un estudio hecho por Kevin Casas. Sí, sí. Que luego fue complementado, no a propósito, por un estudio hecho por una hija mía, que trabajaba en la Asamblea Legislativa. Ambos dos, como dirían en la abuela, daban una pauta racionalísima, aritméticamente perfecta, para hacer que fuera posible en este país la selección y directa de los para diputados, candidatos directos, y para equilibrar la representación por géneros. Pero ¿usted cree que los que están en la Asamblea Legislativa se van a cortar el cuello ellos mismos? No, hay que traerles un yihadista. Bueno, hay que aterrizar. Un yihadista. Bueno, aterricemos.